Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestro curso de espiritualidad, a una sesión formativa más que llega a ustedes en este desarrollo sistemático que estamos haciendo de los contenidos sobre los grupos de oración y específicamente en estos momentos sobre los dones y carismas. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones. De igual manera, les invitamos a darse una vuelta por nuestros otros dos canales, Misterio de Fe, donde estamos compartiendo los contenidos litúrgicos, y Creo, Señor, yo creo, donde encontrará también un riquísimo contenido doctrinal de corte apologético. De igual manera, les invitamos a visitar nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Ahí usted va a encontrar diversas informaciones que colocamos y que le pueden ser de utilidad para su fe católica. Vamos pues a comenzar nuestra formación de hoy, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Digamos juntos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos y te damos gracias porque eres omnipotente y misericordioso. Bendito seas, justo juez, Padre de amor, por permitirnos una vez más reunirnos para continuar nuestra formación espiritual. Te pedimos, Señor, que todo el contenido que aquí compartimos sea para instrucción y provecho nuestro, que con lo que hacemos acá te demos honra y gloria y busquemos también nuestra santificación personal y el bien de la comunidad cristiana. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé capacidad de discernimiento en todo esto. Que la intercesión, los ruegos maternales de la siempre Virgen María, los ruegos de los santos y de los ángeles, sean siempre a nuestro favor para alcanzar de ti la gracia que necesitamos para la salvación eterna. Que todo, Señor, te tenga a ti como a su fuente y todo tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La sesión pasada hemos desarrollado toda una temática introductoria y complementaria sobre este tema de los dones y carismas, basándonos sobre todo en una obra del padre Gabriel Amor, Narraciones de un exorcista, donde tocamos el tema de los sensitivos, los videntes y los clarividentes como tal, y hablamos de estos que son considerados por este reconocido exorcista como poderes o capacidades procedentes del espíritu humano, es decir, que están en el orden de lo considerado como paranormal, ¿verdad? No necesariamente tienen su raíz en un carisma de Dios o en una acción demoníaca, sin que en esto excluyera la posibilidad de que junto a esa capacidad actuara un verdadero carisma venido del Espíritu Santo o actuara también una fuerza, un ente maligno, un demonio detrás. Eso se explicó muy bien en la introducción a este tipo de contenidos la sesión pasada. Ahora
quiero abordar esta misma temática para terminar de profundizar el tema, basándonos en el libro Exorcística, Cuestiones sobre el demonio, la posesión y el exorcismo, del padre José Antonio Furtea, también sacerdote español muy reconocido en el campo de la demonología. En esta obra, en una sección dedicada a la antimagia, sobre la magia, va a tocar este aspecto de este tipo de poderes. Y yo quiero que prestemos atención a lo que él dice. Vamos a ir haciendo algunas aclaraciones, confrontándolo sobre todo con lo que han dicho algunos otros exorcistas al respecto, y al final, viendo todo esto a la luz del magisterio de la Iglesia, con lo que menciona el Catecismo de la Iglesia Católica. Hace él una pregunta en la cuestión número 184. ¿Existen unos poderes de la mente que puedan ser desarrollados? Durante muchos años de reflexión teológica y de ministerio sacerdotal, atendiendo casos que entraban de lleno en el campo de lo preternatural, me negué a aceptar la posibilidad de que existiesen poderes de la mente que pudieran ser desarrollados. En un primer momento, el padre se niega a la posibilidad de existencia de esto. Para mí, dice, todo era muy sencillo. Lo extraordinario o provenía de Dios o provenía del demonio. No había una tercera fuente. Cuando decía Dios, me refería, por supuesto, a Dios, los ángeles, la mística, la intervención de los santos. Durante años me tocó, por mi trabajo, analizar ciertos fenómenos que encuadraban muy mal en este esquema. Por más que examinaba algunos casos, veía que ciertos fenómenos que no procedían de Dios, de ninguna manera podía achacarlos a intervenciones del maligno. Necesité muchos años para aceptar la posibilidad de que existiera un tercer elemento como fuente de poderes extraordinarios. Y este tercer elemento es el espíritu humano. Los primeros casos de fenómenos extraordinarios que no procedían de la mística, pero tampoco del demonio, fueron los casos de telepatía, esa comunicación mental. Esto no me planteó demasiadas dudas, pues se trataba de una excepción que podía encuadrarse en mi esquema como una singularidad, como una excepción a la regla. Si somos espíritu, también, ¿por qué no va a poder suceder esto con nosotros? Si entre los ángeles, que son espíritus puros, lo que se da es una comunicación telepática, pues al ser entes espirituales carecen de materia y por tanto de un cuerpo en donde tengan cuerdas vocales, entonces ya que ellos no se comunican por medio de la voz, ¿verdad? Emitiendo sonidos que se causan por la vibración del aire en las cuerdas vocales, pues entonces si ellos se pueden comunicar a través de esta facultad telepática que es propiamente espiritual, ¿por qué nosotros, si también somos espíritus, no podríamos hacerlo? Pues se pregunta el padre desde una visión netamente lógica. Después él va a hablar aquí de que hay algunas personas con las que él ha hablado y han tenido experiencias de viajes astrales y todo esto. En este punto es donde difieren muchos exorcistas del padre Fortea. Porque el padre Fortea defiende que puede haber esta capacidad desarrollable sin necesidad de que haya una intervención demoníaca. Pero la experiencia de múltiples exorcistas en este campo han demostrado que ciertamente detrás hay toda una corriente espiritual que ha permitido que individuos tengan esta capacidad, se han metido a algún tipo de cursos de la nueva era y han desarrollado esta facultad y luego, aunque dejan este tipo de prácticas, la facultad permanece en ellos. Entonces el padre dice, no, pues yo no lo atribuyo a algo maligno. Pero los otros exorcistas dicen sí, tienen un trasfondo maligno. Yo coincido también con ellos. He visto que este tipo de acciones, también el demonio, el maligno, tiene que ver en esto. Aunque ya estas personas hayan cesado, hayan renunciado a este tipo de acciones o prácticas que les condujeron a esta capacidad, sí quedan estas que podemos llamar como reminiscencias de la acción del maligno en la vida de una persona que se abrió a este tipo de prácticas. Entonces, aquí es donde hay una disonancia respecto a lo que dice el padre Fortea
y lo que dicen otros exorcistas. También a esto se añadieron las personas que objetivamente era cierto que habían desarrollado una capacidad de transmitir energías con sus manos. Años antes lo hubiera atribuido a una intervención del demonio, pero cada vez más frecuentemente me encontraba con casos que no tenían ninguna influencia demoníaca. A este respecto también hemos hablado de lo que decía el padre Gabriel Amor sobre este tipo de prácticas, hablando sobre las energías corporales, si tenemos cierto tipo de energías, dicen algunos, y esta energía puede ser manipulable. Esto es lo que se conoce como el famoso Reiki, el famoso Reiki. Dios sí puede conceder a algunas almas y que se herede de generación en generación, pues la capacidad de ayudar en el proceso curativo de algunas enfermedades naturales, como sucedió en el caso del hombre que curó al Papa, que habíamos mencionado cuando hablamos del tema del padre Gabriel Amor. Pero en el caso de estas energías comunicadas a través de las manos y energías del cuerpo, es lo que se conoce como la práctica del Reiki, ¿verdad? Donde el Ki es esta energía vital y que puede ser manipulable. Ya sobre esto les he dejado a ustedes en el video pasado algunos artículos que hablan sobre el peligro del Reiki. Nuevamente en este video, en la descripción, les voy a dejar otro enlace que igual responde un sacerdote que en esto tiene mucho conocimiento y da orientaciones claras para darnos cuenta a nosotros del grave peligro que esto implica y la incompatibilidad de una práctica como el Reiki con la fe cristiana. Tiene un trasfondo religioso, tiene un trasfondo, unas creencias que no son propias ni compatibles con nuestra fe. Si Dios hubiera querido dejar esta práctica instituida en la Escritura como revelada, serían otros 100 pesos, como decimos. Pero Dios en ningún momento en la divina revelación ha hablado sobre el Reiki como una forma en la que Él quiere transmitirnos su salud. Al contrario, la sanación de Dios se nos da a través de los sacramentos, se nos da a través de la reconciliación con Él. Para eso existe dos sacramentos de curaciones. El sacramento de la confesión, que cura nuestra alma y nos limpia de nuestros pecados, por eso el sacerdote es cura de almas, y el sacramento de la unción de los enfermos, antes llamada extrema unción, y que se aplica precisamente para rogar a Dios y pedir y obtener de Él la salud tanto física como espiritual, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tengamos clarísimo. Entonces, ahí al final del video pueden ver en la descripción este artículo que les vamos a compartir. Los años de experiencia en el trato con estas personas que tienen estas capacidades paranormales me llevaron a abrir mis esquemas, a aceptar que dado que somos también espíritu, este puede tener ciertas capacidades desconocidas que son desarrollables. Es decir, ya no se trataría de una singularidad, sino de una capacidad desarrollable, por el hecho de que somos seres espirituales. Con el tiempo entendí que mis prejuicios ante esta posibilidad se debían a que en la nueva era insistían mucho en estos temas, pero el hecho de que las enseñanzas de la nueva era se basaran en gran parte en estas capacidades desarrollables, eso no significaba que esas capacidades no existieran realmente. Si somos cuerpo y espíritu, ¿por qué debí oponerme a tal posibilidad? Aún así, durante mucho tiempo seguía albergando el temor de que, en realidad, todos los supuestos dones extraordinarios procedentes de la mente o del espíritu humano no pudieran tener como causa la intervención oculta de los demonios. El contacto con personas cristianas de gran vida espiritual y que tenían esos dones fue enseñándome que no era el demonio la fuente de estas capacidades. Algunas de esas personas habían practicado asiduamente las técnicas y prácticas de la nueva era y después de su conversión al cristianismo habían abandonado esa espiritualidad. Sin embargo, esas capacidades continuaron y es lo que yo les decía hace poco sobre que son reminiscencias de la acción demoníaca en estas personas. Entonces, gente que se ha metido en estos cursos de la nueva era y ha desarrollado estas capacidades, no podemos decir que tengan propiamente
como fuente única una capacidad natural, una capacidad del espíritu humano, que hay ahí presente una mezcla con también poderes del maligno que se han infiltrado ahí y serían capacidades contaminadas, como decía el padre Gabriel Amor. Entonces, yo dudaría mucho de que estas personas, en el ejercicio de esas capacidades, estuvieran haciendo algo conveniente. Yo dudaría que fuese algo conveniente. Finalmente, admití que en mi fe cristiana nada se opone a que el ser humano pueda desarrollar algunas capacidades de su espíritu, capacidades extraordinarias de naturaleza espiritual, lo que se ha dado en llamar poderes de la mente o poderes del espíritu humano o poderes paranormales, ¿verdad?, estudiados por la parapsicología. Es muy adecuada esta designación de poderes de la mente, para así distinguir entre el espíritu, la parte más noble de nuestro ser, y la mente con sus potencias o facultades. El ser humano puede desarrollar mucho las capacidades de su mente, y sin embargo, su alma está corrompida. Uno puede desarrollar mucho las capacidades ordinarias de la mente, como la voluntad, el raciocinio, la imaginación, y otras capacidades extraordinarias, como los dones no ordinarios antes citados. Y sin embargo, tener muy mal el espíritu a causa del pecado. Cuando muramos, no se nos va a preguntar si hemos desarrollado esas capacidades extraordinarias, sino cómo tenemos nuestra alma, cómo está nuestra relación con Dios. No nos van a preguntar en el momento del juicio, bueno, que si podíamos usar telepatía o telequinesis, que si teníamos estas capacidades del espíritu humano. No, se nos va a preguntar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra vida de gracia y cómo está la aplicación de la fe en la vida en orden al prójimo, en la vida de la caridad, en orden al bien común. Se sigue preguntando en la cuestión 185. ¿Cuáles son todos los campos de donde pueden proceder los dones extraordinarios? Hay que dejar claro que solo hay 3 campos de donde pueden proceder los dones extraordinarios, sin que exista posibilidad de que los dones procedan de otro origen. Estos 3 campos serían entonces Dios, la naturaleza humana y el demonio. Después de lo dicho y en orden a fijar un vocabulario preciso, en este campo de los dones extraordinarios, diremos que hay unos dones celestiales, otros psíquicos y otros de abajo, según la terminología que usará el Padre en esta obra. Los dones celestiales, los dones de Dios o de la luz, son aquellos que proceden de Dios directamente o a través de la intervención de algún ángel o algún santo. También se incluyen aquí los dones místicos dados directamente por Dios al alma. Por ejemplo, el don de lenguas, el don de sanar con la oración, el don de expulsar demonios, por citar algunos. Por otro lado, los dones psíquicos serían a los que se le llama así por proceder de la psique, la mente. La psique es la palabra griega que designa también al espíritu humano. Estos son los dones naturales extraordinarios, de los cuales se dice que son naturales en cuanto que tienen por origen el espíritu humano. Y se dice que son extraordinarios para distinguirlo de los dotes ordinarios. Estos dones naturales son aquellos que admiten un desarrollo natural con independencia del estado del alma. Es decir, quien tiene esta capacidad, por ejemplo, de la telepatía, esa capacidad es independiente de que si está la persona en estado de gracia o está en pecado mortal. La ejerce igual estando en cualquiera de esos 2 estados. Es decir, no va a depender, no se puede perder por razón de no estar en estado de gracia, como puede suceder con los carismas venidos del Espíritu Santo. La persona, si permanece en un estado de pecado continuo, se aleja de la vida de fe, de la vida de gracia, puede perder ese carisma. Mientras que esta facultad, estos poderes de la mente, se conservan con independencia del estado en que se encuentra la persona, ya sea en gracia o en un tipo de pecado permanente. No pocas veces incluso estas capacidades se heredan, sobre todo de madres a hijas, recibiendo algunas hijas unos dones y otras no,
a veces saltando en una generación estos dones. Y es lo que decíamos, esta capacidad se puede desarrollar, esta capacidad puede ser iniciada por una acción de la gracia de Dios en la vida de una persona y luego ir siendo comunicada de generación a generación, como el caso de los sanadores que hablábamos que existen en Europa. Los dones de abajo. Estos dones de abajo o dones de las tinieblas, ¿no? Los dones de Satanás o regalos de Satanás, como le llamaba el Padre Amor, son aquellas que se reciben por intervención de los espíritus malignos. A veces los satanistas pueden hacer signos extraordinarios, como los magos de Egipto o las personas con consultas que pueden realizar algunos fenómenos extraordinarios para encandilar a las víctimas a las que quieren sacarle el dinero, poseerlas sexualmente o simplemente dominarlas. Se le llaman dones de abajo y no dones demoníacos, porque no todos estos dones proceden de los demonios, ya que los seres humanos condenados al infierno pueden influir en estas personas que invocan a las tinieblas. Sí, esto se ha visto en algunos exorcismos también, que hay a veces manifestación de almas condenadas al infierno en una persona y que también pueden estar provocando ciertos males, y por eso es que el Padre utiliza esta clasificación de dones de abajo para no remitirlos todos a los demonios, pero sí para indicar que proceden de una fuente maligna, porque los condenados igual están mal, están perdidos, ¿verdad? Pero el tema de esos condenados que se manifiestan en los exorcismos es tema para otra materia que vamos a tomar más adelante en el curso, si Dios lo permite, ¿verdad? Dentro de estas personas que realizaban estas cosas, con singularidad podemos leer en las obras del Padre Gabriel Amor en la mención a un personaje muy curioso, Sai Baba, que el Padre Gabriel le llamaba el hijo predilecto de Satanás. Un hombre que se decía ser un avatar allá en la India, un avatar de estos espíritus que van reencarnando y que tienen cierto grado de divinidad, y que hacía también este tipo de manifestaciones extraordinarias. ¿Verdad? Él movía las manos en el aire y materializaba objetos de metal, de oro precioso y de cosas así, y se los regalaba a la gente, y levitaba en el aire, caminaba casi levitando y cosas así. ¿Verdad? Pueden leer sobre él o investigar sobre este hombre en internet y van a ver las razones por las que el Padre Gabriel Amor le decía a este hombre el hijo predilecto de Satanás. Cuántas almas arrastró también bajo él a la condenación o detrás de este movimiento de perdición que causaba perturbaciones demoníacas en la vida de las personas que tenían contacto con él. En la cuestión 186 se pregunta el Padre, ¿cómo se adquieren los dones extraordinarios? Los dones que proceden de abajo, es decir, de los demonios y espíritus impuros, son dones que se adquieren por practicar la magia, el conjuro de los malos espíritus o el satanismo. Eso lo sabemos perfectamente y hemos hablado de eso. Los dones que proceden de la propia naturaleza, es decir, del espíritu humano, son dones que se adquieren por el conocimiento de que existen y su ejercicio y su práctica. Muchas veces por herencia, como se ha dicho, ¿no? ¿Sí? No todo mundo va a poder desarrollar estas capacidades, es algo que hay que también hacer ver. Los dones concedidos directamente por Dios se adquieren normalmente por el ejercicio de una vida espiritual. Por eso los santos han sido los más grandes místicos y por eso mismo los que más dones han tenido. Si leemos la vida de grandes santos como por ejemplo San Antonio de Padua, veremos los grandes dones con los que Dios le revistió para el bien de la comunidad. Entonces es increíble, porque llevan una vida que agrada al Señor y esta continua comunión y relación con Dios pues les concede estas gracias, estos dones, estos carismas en orden al bien que quieren hacer también a los hermanos, para que Dios así manifieste su gloria y majestad. Los dones que poseen los místicos son los mejores dones, los dones más puros, es decir, menos mezclados con elementos humanos, y los dones más poderosos. Recuerden que decía el Padre Gabriel Amor, una persona con estas capacidades paranormales que pueda influir en la salud de alguien, puede sanar o influir en la salud de alguien solo en el orden de lo físico, de lo natural, ayudar a curar una enfermedad natural. Pero quien tiene el carisma de la sanación, que es una gracia dada por el Espíritu Santo, puede también Dios sanar a través de él, no solo enfermedades de orden
físico, sino también de orden espiritual, por lo cual puede liberar también de ciertas acciones del maligno o de ciertas acciones que son consecuencias negativas en la vida de una persona por obra de la magia negra, de la brujería o de rituales satánicos. Ningún don puede compararse al don de Dios. Aunque de forma ordinaria los dones celestiales se conceden por la vida espiritual. Sin embargo, hay personas que han recibido los dones celestiales por pura gracia. Y así en un momento dado de su vida notaron que Dios les concedió un don. También puede pasar. De repente una persona no tan santa, no tan buena, Dios le da un carisma con el fin de atraer a esta persona a una vida de gracia mayor. Y si esta persona no se abre esa dinámica, pues se lo termina perdiendo al final de cuentas. Sé el caso de un señor al que conozco de primera mano que tenía el don de diagnosticar las enfermedades mirando al iris. Tenía esta capacidad propia del espíritu humano, según lo que estamos hablando aquí. Hoy se le conoce a esto como iridología y es una pseudociencia, ¿verdad? No reconocida por la ciencia médica tradicional, pero que sí está en un potencial desarrollo y trata de la práctica que en la observación de la iris pues se pueda ayudar a diagnosticar que en el cuerpo no está todo en orden, aunque sin llegar a esto a un diagnóstico preciso por parte de los que practican la iridología. Es decir, no te van a decir, sí, es un cáncer de páncreas el que usted tiene, pero le van a decir, bueno, según lo que observo acá, parece que en estos y estos órganos no están las cosas funcionando bien. Vaya y chéquese al médico, que le hagan los exámenes convencionales y tal cosa. Entonces, una pseudociencia, nada tiene que ver aquí, ni espíritus, ni religiones, ni nada de eso, aunque sí hay tendencias de la nueva era que lo practican y se basan en creencias de los egipcios que tenían prácticas similares dentro de sus acciones rituales de tipo religiosa. Y es aquí por eso que les hablamos del peligro que existe en todo esto, que no sabemos a ciencia cierta si esta persona a la que estamos acudiendo hace esta práctica como una forma natural, como la ciencia de la medicina natural, que buscando ciertos remedios y plantas extraen ahí sustancias que ayudan a la salud y estos tratan de diagnosticar viendo el ojo lo que está bien, o son personas que están metidos en algún tipo de tendencia tipo New Age, que han tomado estas prácticas y que sí tienen un sentido espiritual. Entonces aquí lo mejor es la prudencia y acudir a las prácticas naturales de diagnóstico de la salud. Pero bueno, le hago mención respecto al caso que vivió en primera persona el padre Fortea. El don de este hombre era admirable y comprobado infinidad de veces. Tenía el don o la capacidad de diagnosticar por este medio, pero no tenía el don de curar, solo diagnosticar. Durante un retiro espiritual, le dijo a un compañero mío sacerdote que él era pastor de un rebaño y que cuando se le murió un hijo suyo, Dios le concedió esa gracia. He dicho que conozco a este señor de primera mano, porque mi padre, que en paz descanse, fue a verle hace años y en cuanto le miró los ojos le dijo, tiene cáncer. Así era. Nada en el aspecto de mi padre delataba la existencia de un cáncer de páncreas. Sin embargo, este antiguo pastor le dijo a mi tío, tiene cáncer de páncreas, no hay nada que hacer, se ha extendido a otros muchos órganos del cuerpo. Los análisis hospitalarios, tras muchas pruebas, confirmaron palabra por palabra lo que este señor nos dijo. El caso de este pastor que diagnosticaba mirando el iris de los ojos es un caso de cómo Dios sí puede conceder repentinamente un don a quien quiere y que fue propiamente como una facultad que desarrollaba, como una gracia que desarrollaba por parte de la acción de Dios. Dios actuaba y se desarrolló esta facultad. Entonces, en esto se vio claramente que fue Dios el que actuó según la valoración del padre Fortea. Y como hemos dicho, acá esta capacidad como un don iba más allá de lo que es la práctica de la iridología, porque la práctica tiene sus límites, pero como era un carisma, una gracia, sí podía incluso saber qué tipo de enfermedad es la que aquejaba a esta persona. Quede definitivamente claro, por un lado, que todo lo que tiene que ver con la magia, la brujería y la adivinación son campos que en los que intervienen siempre
en los que intervienen siempre los espíritus malignos. Y por otro lado, que quede claro que el don dado directamente por Dios a través de la oración y el ascetismo es un don que se recibe, no se aprende, no se adquiere a voluntad y no se desarrolla a base de técnicas. Los dones psíquicos que proceden del espíritu humano los puede poseer alguien nada religioso, que ni siquiera cree en Dios, y son dones que en sí son bastante neutros. Es decir, un santo que tiene el don de ver lo oculto en un alma, lo usará para que se convierta ese pecador. Un satanista que tiene poder para influir en una voluntad con la tentación, lo usará para llevar al pecado. Mientras que los dones psíquicos son bastante neutros en el sentido de que lo que se vaya a hacer con ellos va a depender de la persona que tenga esa capacidad. En la cuestión 187 se nos pregunta, ¿cuáles son los peligros de querer desarrollar estos dones psíquicos? Y aquí es donde tenemos que poner el ojo. Lo ideal sería desarrollar esos dones guiados por alguien cristiano, dotado de una gran vida espiritual, que al mismo tiempo poseyera con gran conocimiento, un gran conocimiento acerca de estos temas, que estuviera dotado a sí mismo de una gran vida espiritual. Es decir, a alguien que nos llevara ante todo al Dios de los dones, más que a los dones de Dios. Desgraciadamente, esta posibilidad suele estar fuera del alcance de casi todo el mundo, pues estas personas no abundan, son excepcionales. Estaríamos hablando de una búsqueda ideal. Entonces, ¿qué hacer? Lo mejor es no impurificar un don extraordinario, si se tiene, con cosas humanas, que serían lecturas, clases, maestros esotéricos, etcétera, que tendrán parte de acierto en sus enseñanzas y parte de error. Es mejor confiar en Dios y pedirle a Él que nos guíe. Tener un sacerdote que sea un buen director espiritual, lo cual es como un verdadero tesoro. Aunque no es fácil encontrar confesores que estén abiertos a la posibilidad de que estas cosas sucedan. Y así, muchas veces la guía de estos sacerdotes se reduce a olvidarse de todo eso. Olvídese de eso, no diga nada más. Lo cual no es ninguna guía. Respecto a los dones que son dados por Dios directamente, pretender atender a las clases de un curso y pensar que se va a salir de ahí con poderes celestiales es una pretensión inútil, una estupidez y una semerenda falta de respeto a Dios nuestro Señor. Hay iglesias protestantes que dan cursos. Véngase aquí a la escuela para hablar en lengua. Un curso para hablar en lengua, como que es algo de lo que usted va a llegar, se va a inscribir y le van a dar un diploma y va a salir usted máster, doctor en hablado en lengua. No, es un don de Dios. No es algo que usted lo vaya a desarrollar o a crear o a facultarse con ello. No, no, no. Dios se lo va a dar y Dios va a ir haciendo, va incrementando, va acrecentando ese don en la vida de la persona que se abre su gracia. Pero no es algo a lo que yo pueda meterme en una escuela así como la que ofrecen estas sectas protestantes y usted vaya luego a salir ahí hablando en lengua. Hacerlo así es una burla y una suplantación de un don extraordinario y por tanto una ofensa a Dios, un pecado. Hay abundantes lugares donde se afirma que con clases uno puede hacer milagros, como el referido ahorita. El don divino, como la misma palabra indica, es un don, es decir, un regalo de Dios, que o se tiene o no se tiene. Si no se tiene, no hay nada que desarrollar. Los dones psíquicos son más limitados en número y mucho más limitados en sus capacidades. No es cierto que todos los seres humanos tengamos la capacidad de desarrollar todo tipo de poderes y podamos aprender a ejercitarlos, como algunos pretenden enseñar. Los dones celestiales que Dios concede a pocos de sus hijos, o se poseen o no se poseen. Y si se posee, es un don celestial. Uno sabe que lo posee porque nota la presencia de ese don. Hay que añadir que cuando el Omnipotente regala una capacidad extraordinaria, Dios mismo, al conceder esa capacidad, enseña cómo utilizarla. Dios le enseña al alma cómo hacer uso de ese don. No hay que ir a ningún curso o leer ningún libro. Dios da el conocimiento porque sería inútil dar un don y no enseñar cómo utilizarlo. Dios hace bien todas las cosas, tanto las ordinarias como las extraordinarias. No olvidemos eso. Lo malo de los cursos en los que se enseña a desarrollar algunas capacidades psíquicas
y que están muy de moda hoy esos cursos, es que la soberbia de la persona va aumentando. Y ustedes saben que la soberbia es pecado capital, y donde aumenta la soberbia, disminuye la humildad, y donde impera la soberbia, reina Satanás. Uno se cree poseedor de una gran ciencia y tiende a creerse superior a los demás. Y muchas veces se cercena el tiempo dedicado a la oración o a la caridad para dedicarse a desarrollar más y más estas capacidades psíquicas. Por si la soberbia fuera poco, muy a menudo, al haber aprendido estas cosas en el ámbito de la nueva era o en un ambiente de personas que practican la magia, pues se expone a un mayor peligro a estos individuos. En esta situación, la persona ha sido contaminada con errores acerca de la religión y muy frecuentemente siente el impulso de comunicarse con el mundo de los espíritus. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener claro con estas palabras que llevamos hasta el momento? Viendo y atendiendo lo que decía el padre Gabriel y lo que está diciendo el padre Fortea. Sí es una realidad de que existen ciertas capacidades paranormales, capacidades que proceden del espíritu humano. Si me doy cuenta de que tengo esas capacidades, lo mejor es buscar la dirección espiritual, la dirección de la iglesia y tratar de llevar una vida espiritual en orden a agradar a Dios, procurando que siempre sea en gracia, porque el maligno también puede meter mano, contaminar estas facultades y arrastrarme hacia prácticas ocultistas, de magia, y poner en peligro la vida de esta persona, la vida espiritual. Entonces, lo más recomendable es que si me doy cuenta que poseo esa facultad, porque lo noto, la persona que las tiene lo nota, no es que yo me voy a poner ahora a investigar, a ver, voy a probar si leo la mente de alguien, voy a probar si muevo aquel teléfono con mi mente, voy a probar si puedo realizar un viaje astral o cosas así. No, la persona que las tiene sabe que las tiene, lo siente, lo sabe. Entonces, si esta persona sabe que lo tiene, lo que debe hacer únicamente es buscar de Dios, hacer las cosas en orden a Dios. Y ejercitarlas puede, sí, bajo la dirección espiritual de un sacerdote, en orden al bien de la comunidad y sin buscar cursos ni nada de esto que le lleven a aumentar esas facultades, aumentarlas, porque los cursos que se ofrecen y todo este tipo de cosas que hay por ahí ya están contaminados con errores e ideologías procedentes de diversas mentalidades religiosas que son prácticas de la nueva era y que te exponen a una posesión demoníaca o a algún tipo de influencia por parte del maligno. Entonces, esa sería la recomendación. Por eso acá, luego se pregunta el padre Fortea, ¿puede un cristiano asistir a los cursos de la nueva era? La respuesta es no, un taxativo no. Hoy día proliferan muchos maestros de lo extraordinario que enseñan una sabiduría que no es de Dios, enseñan una espiritualidad que no es la religión verdadera, sino un modo de saciar el hambre de cosas del espíritu que tiene todo ser humano. Ellos sacian con enseñanzas humanas, no divinas, un hambre y una curiosidad y una ambición, que como dice el popular dicho, lo que hace despertar la curiosidad del hombre y la curiosidad mató al gato. Aunque le añadan algunos murió feliz no murió porque si lo llevó a la condenación eterna, feliz no creo que haya muerto. Sacian estos cursos con su pseudociencia, este hambre de estar en contacto con la realidad espiritual, esta curiosidad del más allá, esta secreta ambición de poder más que el resto de los seres humanos. Es un despertar del gnosticismo antiguo que estamos viendo ahora en estos nuevos gnosticismos, neognosticismos. La religión verdadera, por el contrario, enseña a someterse a la voluntad de Dios. Es ante todo una fe y unos mandamientos. En la pseudociencia solo se da una versión aguada del seréis como dioses. La religión fomenta la humildad, la ciencia del oculto, por el contrario, aumenta la soberbia. Muchos ven esta ciencia falaz como un neognosticismo y están en lo cierto. La esencia del gnosticismo es eso, el conocimiento de lo oculto. Muchas de las versiones del gnosticismo tratan de asemejarse a la religión, incluyendo elementos de esta, ciertos rituales, ciertas prácticas ocultas, ciertas cosas que hay que hacer o leyes a las que apegarse, ritos de iniciación, etc.
hay que desechar todo alimento impuro para el alma. Al alma hay que alimentarla exclusivamente con la pureza y la bondad de la verdadera religión revelada por Dios. Hay quienes dicen que hay que conocerlo todo. En el fondo, tienen deseo de probarlo todo estas personas. Estos después sufrirán las consecuencias de haber probado frutos de un árbol maligno, o al menos impuro. Como norma general, todo cristiano debe alejarse de este tipo de cursos en los que se cultiva lo extraordinario. El cristiano debe cultivar la vida ordinaria, la vida insertada en la cruz de Cristo. El hambre de lo extraordinario es una ambición como cualquier otra, como la codicia del dinero, de la fama o de cualquier otra cosa. Cuidado con esto. Estamos llamados a cultivar la vida espiritual, no estas cosas extraordinarias. Mucha gente me la encuentro por ahí y que andan leyendo libros de angelología de la nueva era, con los nombres de todos los 1.000 y 1 millón de ángeles que existen y cómo invocarlos. Andan leyendo ahí libros rituales de magia, de utilización de sacramentales de forma contraria a lo que enseña la iglesia. Por ejemplo, libros ahí de la cruz de Caravaca con una utilización mágica, el Necronomicon, el montón de libros de brujería andan leyendo, pero no leen la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. No leen el Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima. No leen Preparación para la Muerte de San Alfonso María Ligorio. Ahí andan leyendo otro montón de cosas que le pudren el alma, pero lo que la edifica, la nutre, la salvaguarda y les lleva al gozo eterno, eso no lo leen. La mediocridad de este tiempo en la vida cristiana, queridos hermanos. En la cuestión 189 se nos pregunta, ¿qué capacidades extraordinarias tiene el espíritu humano que pueden ser desarrolladas? Pues a la base del ejercicio y de la práctica, ciertamente que se pueden desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Es cierto que todos los dones, los celestiales y los psíquicos, cuanto más se usan, más se desarrollan. Esto puede parecer extraño en los dones celestiales, pero es así. Alguien dotado del don de lengua, más lo va a desarrollar en la medida que más lo use, más se abra a la gracia. Alguien que tiene el don celestial de curarse y dedica más y más tiempo a ello, pues más desarrollará este don. Entonces, los que tienen estos dones como la telepatía, como la capacidad de ayudar a otros a sanar, como estas capacidades que hemos mencionado, de la visión y de los que son sensitivos y los clarividentes, pues van a poder desarrollarlas ciertamente, si las practican, las ponen en práctica. Pero hay que evitar, como decíamos anteriormente, estos cursos que se ofrecen o esta tendencia de ambicionar, querer ser súper extraordinarios, como que fuéramos algún superhéroe de Marvel o DC, ahí con estos poderes. Cuidado, que ahí el enemigo se disfraza y se mete por esta búsqueda ensoberbecida de ser visto, de ser admirado por los demás y de sentimiento de superioridad. Muchos videntes, echadores de cartas, astrólogos, etcétera, creen poseer un don, pero ese mínimo don procede de un espíritu que les ronda y que finalmente les puede entrar y que les comunica su tristeza. Si la angustia que sienten en su interior les lleva a acercar a Cristo y a renunciar a todo este mundo de evidencia ocultista, descubren que el don desaparece en cuanto se marcha el mal espíritu. Muchos videntes creen tener un don, pero solo es un mal espíritu que les introduce pensamientos en su mente. Esto también ocurre. Sobre todo damos esta advertencia porque hay personas que andan creyendo en visionarios, en astrólogos, en echadores de cartas, que pueden leer el futuro y creen esto como un don extraordinario que tienen algunas personas. ¿Y cuántos llegan a hacer largas filas para entrar a una sesión de tarot o de astrología o de ver ahí la bolita de cristal o lectura del tabaco, del puro y de un montón de cosas más que se inventan ahora? Porque andan creyendo en estas cosas que están distorsionadas y que lo que más bien tienen es un influjo demoníaco. Sobre la visión del futuro, de hecho, en la cuestión 191 dice el padre,
Pocas cosas anhelan tanto los seres humanos como conocer el futuro. Evidentemente el futuro no está escrito en ningún lado para que podamos leerlo. El futuro está en manos de libre albedrío y solo Dios lo conoce. El futuro, así como la historia, está en manos de libre albedrío de los hombres, aunque Dios se reserve el derecho de intervenir cuantas veces lo considere conveniente. Dios lo conoce, pero no lo ha dejado escrito en ningún lado. Está en la mente de Dios el futuro. Pensar que un astro, miren la tontera de esto, pensar que un astro, es decir, un pedrusco, un pedazo de piedra gigante y en llamas a millones de kilómetros, tiene alguna influencia sobre mi futuro o mi carácter o en mis enlaces amorosos, es una locura, una completa estupidez, hermanos. La astrología, con sus complicaciones y reglas, trata de hacer creíble lo que desde el principio es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Los hombres han fabricado con la astrología, que no es lo mismo que la astronomía, el estudio de los astros. Los hombres han fabricado con la astrología una semejanza a la ciencia para embaucar a sus semejantes. Es sorprendente que un método que nunca ha funcionado siga perpetuándose siglos tras siglos. Es que no sirve para nada y la gente sigue creyendo en esas tonteras, en supersticiones que se fundamentan en la ignorancia. Ahí donde brilla la luz de la razón rectamente ordenada y la luz de la fe, la ignorancia se disipa y caen por tierra las supersticiones. Si hoy en día han aflorado tanto este tipo de prácticas en nuestras sociedades modernas, es porque nuevamente está reinando la ignorancia entre nuestra gente, porque hay muy poco estudio en el campo de las ciencias profanas y muy poca profundización en el campo de la fe, en el campo de la relación con Dios. Entonces, menos religión, menos estudio y formación, más ignorancia, más pululación de todo este tipo de cosas que son supersticiones, son cosas tontas, sin pie ni cabeza y sin sentido alguno. Así pasa. Entonces la gente, por ejemplo, ahorita no creen que existe el COVID en muchos lugares, no creen que existe el virus del COVID-19, pero sí andan creyendo que si una paloma le defeca encima, les traerá buena suerte. La gente a veces se deja llevar por este tipo de cosas. Y se han perdurado tanto estas cosas en la historia de la humanidad, como son las prácticas de la astrología, que la lectura de la carta astral, la lectura de los signos de los astros, de la fecha de tu nacimiento y de no sé qué otro montón de cosas que se inventan por ahí. Si han perdurado tanto es porque la ignorancia perdura en medio de nuestra gente. Perdura en medio de la gente. Cuando la gente empieza a estudiar, sale de las tinieblas del error y la ignorancia a la luz admirable de la razón, de la verdad y de la fe. Porque fe y razón proceden de Dios y nos encaminan a la verdad objetiva. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que sucede. Por lo dicho, se ve que da lo mismo el modo y técnica usada para averiguar el futuro, porque todo eso es pérdida de tiempo. Todos los modos son irracionales e inútiles, aunque es cierto que si una persona ha invocado a los espíritus malignos, estos pueden estar al lado de un tarotista. El tarotista es el que lee el tarot, las cartas del tarot, la cartomancia, ¿verdad? La mancia, una magia, la magia de las cartas, ¿no? La cartomancia. El demonio puede estar al lado de un cartomante, de un tarotista, por ejemplo, e inspirarle cosas en su mente al ir mirando las cartas que aparecen. Las cartas en sí no dicen nada. La gente les ha dado un significado convencional, que si aparece la muerte aquí, entonces esto es un mal presagio, esto es una enfermedad grave, esto es no sé qué. La gente le ha dado un sentido convencional a esos signos. Pero las cartas en sí no dicen nada. Pero los demonios sí que les inspiran algunos pensamientos que supuestamente les comunican algo a esta gente, a los que han llegado ahí a ser embaucados, y ya la gente se va bien contenta con las cuantas tonteras que le dijeron. De ahí que algunas personas que adivinan el futuro, entre comillas, a veces aciertan con precisión,
Este tipo de prácticas son prácticas ladinas, adivinatorias. Hay espíritus ladinos, espíritus que inspiran este tipo de cosas, que lo único que hace estos espíritus malignos en esta capacidad extraordinaria, en esta inteligencia que tienen extraordinaria, es que usan medios que para nosotros en forma ordinaria son limitados. Por ejemplo, cuando nosotros en base a la ciencia de las probabilidades determinamos lo que puede acontecer si ciertos factores se conjuntan, se reúnen. Entonces, nuestro alcance y deducción en base a esa ciencia es bastante limitada. Para un demonio que es mucho más inteligente que el hombre, pues el resultado va a ser mejor, pero siempre en base a la probabilidad, porque el futuro siempre está ligado al libre albedrío de la persona. Entonces, usando ese medio, pues esos espíritus ladinos infunden en estos tarotistas, cartomantes o lo que sean, pues este tipo de pensamientos, y a la gente se ve embaucada, porque los demonios están observándonos y saben que si la fulana está haciendo esto, está haciendo lo otro, entonces pueden inspirarle a un cartomante algún tipo de información que le ayude a ver a esta persona su futuro cercano o próximo o inmediato, que puede tener lugar si se conjuntan bien todos estos elementos que están presentes en la vida de esta persona y que tienden a tal cosa. Por ejemplo, si yo soy un bebedor consuetudinario, tarde o temprano puedo terminar desarrollando una deficiencia hepática o puedo terminar desarrollando propiamente ya la cirrosis y estarme muriendo allí en el hospital. Entonces pueden estos espíritus inspirarle al cartomante que le diga a la persona que se leyó las cartas, que en este caso sería yo, que en mi futuro cercano mira un problema serio relacionado con mi hígado, sin que la persona sepa que tal vez soy un bebedor consuetudinario. Pero los demonios sí lo saben porque nos están espiando, nos están vigilando día y noche para acusarnos ante nuestro Dios, dice la Escritura. Entonces un demonio bien le puede comunicar al cartomante esta información y le hace prever que nos va a dar una cirrosis. Así es como funciona eso, queridos hermanos, para que no se dejen engañar. Los quiromantes, igual los quiromantes, los que leen las manos, quiro, las manos, ¿verdad? Quiromante, la magia de las manos, los que leen las manos. La misma situación se aplica en esos casos. Lo mismito, el mismo fin con distintos métodos. Curiosamente, cuando se dan estos aciertos, muy a menudo únicamente aciertan en temas intrascendentes, pues los espíritus malignos no están por la labor de ayudar a los hombres, a las personas, así que comunican cosas para que la gente crea en estos temas, pero no quieren prestar auxilio eficaz a los mismos que vienen en busca de ayuda por este camino. Simple y sencillamente, lo único que están haciendo es embaucar a estas personas. Por ello, aquí brota otra pregunta interesante. Cuestión 193. Los demonios se acercan a los que quieren desarrollar poderes psíquicos, a los que quieren tener estos dones extraordinarios. Los espíritus impuros sí que ven cuando uno está hambriento de estos poderes. Por eso es muy importante tener rectitud de intención y no mezclar nada esotérico y nunca caer en nada ni lejanamente parecido al espiritismo o prácticas de la New Age. Nada impide a estos espíritus impuros acercarse a aquellos que están deseosos de canalizar fuerzas y energías y que no tienen nada de vida espiritual. De ahí que a menudo los malos espíritus rondan a este tipo de incautos con deseo de convertirse en aprendices de magos, brujos, hechiceros y lo que usted quiera. No es normal que estas personas acaben sufriendo posesión, pero el que se ha metido en el campo de los poderes psíquicos sin vida espiritual y ha hecho cosas raras, es decir, esotéricas, muy a menudo sufre algún tipo de influencia de los espíritus impuros. Estos espíritus se mantienen ocultos, pero suelen transmitir una gran tristeza a su anfitrión. Cuando un sacerdote ora por ellos y ordena a estos espíritus que se manifiesten si están ahí, la persona siente náuseas, dolor en una parte del cuerpo, opresión en el pecho u otras cosas semejantes. El espíritu estaba allí en su cuerpo o alrededor, pero se mantenía oculto y solo las oraciones hacen que se revele su presencia. A veces se mantienen ocultos durante
años o toda la vida, pero impregnando la vida de la persona con sentimientos tales como la melancolía, miedos, crisis de ansiedad, etcétera. Aunque el sentimiento más frecuente, sin duda alguna, que transmiten a casi todos los que padecen influencias, es el de la tristeza. La gente que se metió en este campo de las energías, de las vibras, del reiki, del yoga y en todo ese tipo de cosas, los viajes astrales, las lecturas de cartas, de espiritismo, hacer mediums, etcétera, la gente que se metió en eso nunca quiso tener realmente contacto con el demonio. Pero los espíritus sí que detectaron que esa persona estaba metiendo su mano en el campo de lo desconocido. Ella no llamó al demonio, pero los demonios fueron a ella. Por eso, aunque en honor a la verdad tengo que afirmar que existen los poderes psíquicos, no animo a que la gente comience a desarrollar esos poderes de cualquier manera. Los desalienta más bien el Padre. Vida espiritual, una recta guía, rectitud de intención, humildad y no hacer nada esotérico es necesario para evitar males en un campo en el que después no se puede ir al médico. Es fácil, hermanos. De lo parapsicológico, es decir, de estos poderes paranormales, se pasa rapidito a la magia, de la magia a la brujería y de la brujería al satanismo. Nadie nunca se hizo satanista de golpe. Recuerden las reglas de San Ignacio de Loyola, discernimiento de espíritu. Nemo repente fit pessimus, esa frase de San Bernardo. Nadie se hace malo de repente. Igual en esto. Nadie se llega a meter hasta el tope de repente. Todo es un proceso. Todos se transformaron paso a paso. Este es un campo en el que fácilmente uno quiere más y más, se va perdiendo pie, pero uno sigue nadando más adentro en el agua y termina perdiéndose. Entonces, desalentado, la búsqueda de este tipo de cosas no se recomiendan para nada. Entonces, ¿qué nos dice la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a esto? Hay una sección en el Catecismo que se llama Adivinación y Magia, para los que espero que lean el Catecismo y lo tengan en su casa. En este campo de los poderes psíquicos, también vale lo que el Catecismo nos tiene que decir. Aunque estos poderes pertenecen al orden natural, a las facultades del espíritu, pero como se despierta una ansia de querer domesticar estos poderes y ponerlos en práctica y someter incluso a otros bajo ellos, esto que nos va a decir el catecismo sobre la magia se aplica también a este tipo de poderes. En el numeral 2115 nos comienza a decir el catecismo: Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos, porque Dios sí que conoce el futuro. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de Dios, en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro, y en abandonar toda curiosidad malsana, que es lo que ha perdido mucha gente, toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Abandonarse en las manos de Dios no significa no ser previsor, no ser prudente, claro que hay que serlo. Continúa el numeral 2116. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, hay que rechazarla. De esto nos habla Deuteronomio 18:10 y Jeremías 29:8. La consulta del horóscopo, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suerte, los fenómenos de visión del futuro, el recurso a los mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, quienes recurren a esto, quieren dominar el tiempo, quieren ser dueños de la historia, quieren someter a los seres humanos. A la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios.
Aquí lo dice el catecismo. Esto está prohibido. Un católico no puede andar viendo horóscopos en la televisión, oyéndolos en la radio, buscándolos en los periódicos. Y lo hacen. ¿Cuántos seguidores no tenía Walter Mercado cuando salía ahí en Primer Impacto, en Univisión, en todo eso? Y católicos, y oyendo esas cosas. A ver, es que vamos a ver qué dice mi horóscopo. Católicos que se andan preguntando en las citas con la novia, el novio, ¿y tú qué signo eres para ver si somos compatibles? Tonto es que eres. Tu signo es el signo de un tonto, un baboso que anda creyendo en esas cosas. No podemos andar dándole crédito a estas tonteras. El numeral 2117, el último que les leo, porque hasta ahí termina la sección, dice lo siguiente. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas, y es lo que pasa también con los poderes psíquicos y esta pretensión de buscar desarrollarlo, es que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas al servicio del hombre y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, es decir, para procurar un bien a esta persona, son gravemente contrarios a la virtud de la religión. Son contrarios a la virtud de la religión. Por tanto, una falta grave. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Esta gente que cree que con sus poderes va a dominar a otro, aunque no recurra a la intervención de los demonios, ya está queriendo someter al otro a su voluntad. Ahí hay una acción malévola, una intención dañada. Es pecado. Llevar amuletos es también reprensible. Toda esta gente que lleva que la mano de Fátima, que el ojo de no sé qué cosa, que el búho de Atenea, el búho de la sabiduría, que tengo mi elefante de la India en mi casa, la pirámide egipcia, el Buda panzón, el no sé qué cosa, todo ese tipo de amuletos, que el niño recién nacido, el mecate rojo en la muñeca con las 2 pelotas para el mal de ojo, que el hilo rojo en la frente para el hipo, que la sábila con el hilo rojo detrás de la puerta para no sé qué cosa. Todas esas supersticiones, esos amuletos, esos talismanes son también reprensibles, pecado mortal contra el primer mandamiento de la ley de Dios que nos debe llevar a amar y reconocer como único Dios, como único que tiene poder sobre nosotros, al Dios que nos ha creado. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él, de cualquier práctica. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo, como hacen los que mezclan todas estas creencias religiosas orientales con las prácticas tradicionales de la medicina, y ahí sale unas nuevas pseudociencias. Cuidado con eso también, la Iglesia nos lo advierte. Aquí ya si pecamos, pecamos sobreadvertidos, querido hermano. Pero aquí es claro todo este tema. Y con estas palabras del catecismo cierro esta introducción un poco larga pero necesaria al tema de los dones y carismas que comenzaremos a ver a partir de la próxima sesión a la luz igual de las Sagradas Escrituras y del Magisterio de la Iglesia, para concluir con el libro del Padre Fortea, Un Dios misterioso, para que así también pues podamos tener conocimiento cierto de esta materia que tiene que ver mucho con los grupos de oración, los grupos carismáticos en los que podemos estar nosotros incluidos o que hemos participado alguna vez o con los cuales hemos tenido algún tipo de experiencia en la oración. Les recuerdo suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones, Santo Debo Ser, igualmente a nuestros otros 2 canales, Creo Señor Yo Creo y Misterio de Fe, como también visitar nuestra página y darle like en Facebook, @WalterFajardo20, para que formen parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. Muy bien, hermanos. Abrimos ahora los micrófonos para las personas que quieran participar, hacer alguna pregunta de los que estén conectados en el en vivo en Zoom, y para las personas que también estén conectados a través del YouTube, pueden dejarnos su comentario en la cajita de comentarios y así le damos lectura y poder responder también a sus inquietudes. Hermana Giovanna, si hay algún comentario en YouTube, por favor nos lo da lectura. Aún no hay comentarios en YouTube.
Muy bien. De los que están acá conectados en Zoom, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta? Si pueden hacerlo oralmente, genial, ¿verdad? Genial. Recuerden, nos dicen su nombre y de dónde nos hablan. Este campo es bastante curioso. No creo que no tengan preguntas, ¿verdad? Sobre algún término o algo que le llamó la atención. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí escuché que se encendió un micrófono. Yo, hermano. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Alicia Marció, de la Ciudad de México. Hermana Alicia, qué gusto, le escuchamos. Mire, hermano, yo en una época, hace años, practiqué el Reiki, porque no tenía noción de que era contra la iglesia, ni la iglesia le había dado difusión a estas cosas de la New Age. Entonces practiqué el Reiki y otras cosas de budismo. Sí. A partir de entonces he tenido problemas de que las cosas a veces me desaparecen, cosas que estoy segura que yo vivo sola y que yo las dejé, me desaparecen las cosas o me salen unos olores muy fuertes que vienen del drenaje, digamos, de las coladeras de la cocina o de algún lado. Entonces, al grado de que ya invadieron una vez mi departamento, llegó un sacerdote a hacerme oración con su vidente que lo acompañaba, una señora que pues tenía ese don, ¿no? De la videncia. Entonces, un tiempo, una temporada cesó eso, pero de repente vuelve, y yo escucho siempre, le comentaba la vez pasada, la oración del padre Carlos Cancelado para, para evitar eso, ¿no? Y me han dicho que son unos duendes. Los duendes no sé qué procedencia tienen, si del mal, si de las tinieblas, o de dónde vendrán esas criaturas. Muy Usted, bien. Entonces, esta es la pregunta. Ok. En su situación particular, primero tenemos que atender a la situación que vivió con anterioridad. Me imagino que ya una vez conociendo lo que la iglesia refiere sobre esas prácticas, usted como buena cristiana, según me lo ha comentado, pues comenzó su proceso de conversión de todas estas cosas. Porque sí, uno ciertamente por ignorancia practica cosas que no deben. A todos nos ha pasado. Todos, tal vez incluso cuando éramos niños, hacíamos cosas por juego que eran realmente sesiones espiritistas y no caíamos en cuenta. ¿Cuántos jóvenes practican la Ouija pensando que es un juego sin saber que realmente ahí hay una acción demoníaca detrás? Entonces, la ignorancia, ciertamente, aunque nos exime propiamente de haber cometido un pecado tal cual, pero no nos exime de saber que esa obra estaba mala, de que era algo malo, porque la ignorancia no va a borrar el acto malo. Usted se confesó, se convirtió de esas prácticas, las abandonó, y luego esto tiene ciertas consecuencias. Hay una reminiscencia del pecado en nuestra vida y que debemos combatirla. ¿Cómo se va combatiendo? Cada vez más incrementando nuestra vida espiritual, nuestra vida de gracia, la oración, la adoración al Santísimo, la misa, el hecho de poder asistir con un sacerdote que conozca de la materia es importante. Gracias a Dios la Iglesia pone a nuestra disposición a exorcistas que también pueden ayudarnos y evaluar ciertas situaciones que tal vez requieran un acompañamiento mayor, más profundo. ¿Verdad? Porque hay cosas que pensamos que con una sola bendición ya van a desaparecer, cuando la evidencia de los casos que atienden los exorcistas nos dejan ver que hay personas que estaban tan influenciadas por el maligno, tan afectadas por la obra del mal, que necesitan todo un proceso de sanación, de continuas oraciones de liberación, de a continua vida de fe, etcétera. Entonces,
en esto sí tenemos que poner cartas en el asunto, porque un error que tendemos a tener es ese. Me pasan cosas raras, yo quiero que llegue el sacerdote a bendecir mi casa y ya. Con eso pensamos que se quita todo. Y no es así, porque la fe no es magia. Lo que la iglesia hace no es magia. Entonces sería recomendable, en su caso, si puede acudir a un exorcista, el exorcista usted de México, en la Arquidiócesis de México. Yo conozco muy excelente el padre Andrés López, que se encuentra realizando su ministerio en la parroquia de la Sagrada Familia en Portales. Por ejemplo, a él podría contactar. Andrés, ¿cuál Podría, apellido? ¿De qué Andrés apellido? López. Andrés López. Él transmite todas las noches por Facebook lo que es el Rosario de la Esperanza. Ahora usted pone en Facebook hashtag Rosario de la Esperanza y a las 10 de la noche él está transmitiendo esa oración. Se conectan como 2000 personas y rezando el Rosario. Entonces puede contactarlo a él para que lo conozca y puede llevarle su caso a él para que lo analice. Ahora, respecto a esto de los duendes, miren, en muchas culturas, en muchas tradiciones, hay creencias en estos distintos seres mitológicos. Que duendes, que la llorona, que los cadejos, que los no sé cuántos, tantas cosas que hay por ahí. Hay que saber que el demonio es muy astuto. El demonio, para engañar a las personas y hacerlos mantenerse en esas creencias erradas, puede tomar distintas manifestaciones y apariencias. Si a los santos, como vimos en las reglas de San Ignacio, se les podía presentar bajo la apariencia de la Virgen María, de un sacerdote o del mismísimo Jesucristo, ¿cuánto más fácil es para el demonio presentarse bajo la apariencia de algún ser extraño, como los duendes que nos pintan en los cuentos por ahí, que son seres pequeños, que con orejas largas, que con no sé cuánto? El demonio fácilmente puede tomar la apariencia de estos seres de la literatura popular y hacer una manifestación cuasi real de él ahí para que la gente crea y quede embaucada y la gente le dé fe a ese tipo de cosas. Y entonces la gente anda creyendo más en el duende que en el diablo y le tiene más miedo al duende que al demonio, por ejemplo. Entonces, son creencias que tenemos que aprender a superar. El demonio está detrás de todo ese tipo de creencias, de todo ese tipo de manifestaciones así, que lo que hacen es llevar a la gente a una curiosidad malsana sobre lo oculto, sobre lo misterioso, sobre esos fenómenos, y la gente se queda ahí buscando duendes por todos lados. Entonces con eso hay que tener cuidado. Si está pasando algo preternatural en su casa, es decir, una acción llevada a cabo por estos espíritus malignos, el demonio es la fuente. Los demonios son el origen de eso, negativo. No es ningún duende ni ninguna otra cosa así por el estilo de estos seres mitológicos. Para que de eso también como católicos nos vayamos purificando, purificando. Hay comunidades enteras donde le dicen a la familia, ya bautizaste al niño, si no lo bautizas pequeño se lo llevan los duendes. No, eso está mal. Y ella dice, es que yo los he visto. Sí, es que el demonio puede presentarse bajo esas apariencias para engañar a la gente y la gente anda creyendo en supersticiones. ¿Por qué? Porque si usted cree que existe un duende, después va a haber gente que le dice a usted, mire, para que no se la lleve el duende, tiene que usar esto y tiene que usar esto otro y hacer esto otro. ¿Y a qué lo encaminó la creencia en el duende? A una práctica esotérica. Y en la práctica esotérica, usted ya cometió pecado mortal contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces el demonio es astuto. A él le sirve que la gente ande creyendo en todas esas cosas y manifestarse de esas maneras para arrastrar a la gente a prácticas que no le llevan a la salud espiritual. Así que atentos con eso. Le agradezco mucho su comentario, su A pregunta. usted, mucho gusto de saludarle y muchas gracias. Claro que sí, esperamos Ya que no su sé el situación nombre mejore. de Andrés, muchas gracias, buenas Sí, noches. y vamos a estar pidiéndole al Señor también por usted. Muchísimas gracias. Claro que sí, hermana Alicia. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, yo, Walter, Karen Medina de Nicaragua. Hermana Tengo una Karen, un gusto consulta. escucharle. Sí. Igual, Walter. Muchas veces cuando uno llama a alguien, de repente le dicen, ay, estaba pensando vos en este momento. Esa gente que dice esas cosas de que piensa en alguien y lo llama o le escribe, ¿eso qué será? ¿Será algo psíquico? No sé, bueno, malo, A veces son coincidencia? coincidencias fortuitas, a veces son coincidencias fortuitas, sobre todo cuando tenemos tiempo de no llamar a alguna persona o de no vernos con alguien que solíamos frecuentar, pues estamos presentes en el subconsciente de esos individuos y tarde o temprano pues sale a floración algún tipo de pensamiento respecto a ellos y coinciden, como decimos, coinciden. Muchas cosas son coincidencias fortuitas.
¿verdad? Porque estos poderes de la mente, tal cual así, por ejemplo, la telepatía, en los experimentos parapsicológicos que se han llevado a cabo, se ha descubierto que se necesita cierta proximidad, no hablando de proximidad relacional, sino proximidad física para que este poder pueda tener cierto efecto. ¿Debido a que los poderes de la mente son limitados? Son limitados. Entonces, si fuera que alguien me está llamando con el pensamiento tal cual, o que quiera tener algún tipo de comunicación telepática con la cual me atrajo a que le llamara, debería haber por lo menos alguna proximidad física, por lo menos, ¿verdad? Y en segundo lugar, esto acontece por lo general con personas que están hasta demasiado lejos de nosotros, demasiado lejos de nosotros. Sí, entonces, muchas veces es algo fortuito. ¿Tenías curiosidad sobre algo más respecto a eso? No, solo eso. Gracias. Sí, gracias. A mí me ha pasado, ¿verdad? A mí me ha sucedido que de repente llamo a alguien, a mi mamá o a alguien, y la llamo y mi mamá me dice, estaba pensando en ti, hijo. O yo, cuando alguien me llama, de repente estaba pensando en esa persona y de repente me llamó y fue algo fortuito, ¿verdad? Fortuito. De repente me pasa que estaba pensando en algo, en alguna serie o algo, pum, y me salía algún capítulo en el Facebook. El Facebook no tiene poderes psíquicos para leerme la mente y saber en qué estaba pensando, pero coincidió de que salió algo relacionado con lo que yo estaba buscando y como está ahí en mi mente es más fácil que yo lo capte. Por ejemplo, enfrente mío puedo tener 20 colores diferentes, pero si yo, por ejemplo, les digo ahorita, les empiezo a hablar sobre el color rojo, el color rojo, el color rojo, de repente vamos a estar más sensibles, psíquicamente hablando, a identificar los elementos que tengan ese color y que estén cerca de nosotros y que tal vez en el momento no habíamos notado. Entonces hay una predisposición también psíquica respecto a esas cosas que queremos pronto encontrar, buscar o etcétera. Pues me entienden lo que le estoy tratando de explicar. No sé si alguien más de los que esté conectados quiere hacer alguna pregunta o hay algún comentario por YouTube. No, no hay comentarios por YouTube. Ok, por YouTube la gente está tranquila hoy. No están con alguna pregunta o algo. Muy bien. ¿Hay alguien más del Zoom que quiera hacer algún comentario, pregunta? Bueno, parece que nadie más. Muy bien, si gustan entonces, concluimos la sesión de hoy, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Señor omnipotente, Dios bueno, justo y verdadero, te damos gracias porque eres santo, porque nos has llamado a conocerte y a buscarte en tu iglesia a través de la fe divinamente revelada. Te pedimos que nos des la gracia, Señor, de permanecer fiel en este camino, de ir aprendiendo a renunciar a todas aquellas cosas que nos alejan de ti, de todo aquel tipo de prácticas o creencias, Señor, que han causado en nuestra vida únicamente un mal espiritual. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a liberar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón de todas esas ataduras, y que nos permita, Señor, adorarte, servirte únicamente a ti y buscar cómo tenerte contento únicamente a ti. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Por el bautismo hemos sido consagrados a ti. Somos pertenencia tuya. Custodia, Señor, a la heredad que tu Hijo consiguió para ti al precio de su sangre, de sus lágrimas, de su cuerpo, de su alma y divinidad entregada en la cruz por amor a nosotros. Que María Santísima nos proteja siempre de todo mal y todo daño. Que ruegue e interceda por nuestras necesidades espirituales y materiales. Y que los santos y ángeles nos alcancen con sus ruegos aquello que según tu voluntad más nos convenga en cada ocasión. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades. Ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcángele, deféndenos in prelio, contra qui sincere diaboli esto presidium, impere dili Deus supplice te precamur.
tu que prince milicia celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum propagantur immundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Ave María Purísima, sine labе concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén.